Hola niños, vamos a retomar el tema de los números, 3 tipos de números que vamos a trabajar en este video. Ustedes ya los transcribieron durante la sesión de hoy, martes, en plataforma, pero ahorita con el video lo voy a explicar un poquito más a detalle, ¿sale? Comienza la lectura. Los números naturales son todos los números que usamos para contar, es decir, estos números nosotros los hemos heredado desde la antigüedad, que nuestros antepasados comenzaban a contabilizar objetos o utensilios que ocupaban en su vida cotidiana. A su vez, estos números naturales son infinitos, no tienen una conclusión, ¿de acuerdo? Son obligadamente enteros y positivos. ¿Qué quiere decir ello? Los números enteros van a descartar a los decimales, es decir, 1.2, 3.4, ¿sale? Nosotros, si hablamos de números naturales, descartamos decimales o los números fraccionarios, es decir, un entero 3/4, etc. A su vez, vamos a descartar, en la segunda característica que me refiero, aquellos números que son negativos, ¿de acuerdo? Entonces, un número natural es todo número manipulable positivamente y entero, ¿sale? Van desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y yo les decía, son infinitos. Algo que quiero aclarar aquí, hay distintas teorías en matemáticas en el que, nada más para que no quede de largo, que el cero no se incluye. Hay algunos matemáticos que no incluyen el cero. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de esta condición del número natural que es contar objetos. Hay otros matemáticos que sí lo ocupan, pero por este momento en el video y en las sesiones que yo tengo con ustedes, chicos, vamos a descartar el cero, ¿sale? Los números naturales los utilizamos también para operaciones básicas, que nosotros ya comenzamos a trabajar estos temas en la plataforma, pero principalmente con dos operaciones en donde podemos obtener números enteros y positivos, es decir, en la suma y en la multiplicación, ¿sale? Con esas dos operaciones siempre voy a tener un resultado, si estamos hablando de números naturales, o sea, descartando fracciones o decimales, siempre voy a tener un número natural. Es decir, si yo digo 13 por 2, 26, ¿de acuerdo? Los tres números fueron naturales. Sin embargo, lo que es la operación de resta o la operación de división, acuérdense, habíamos visto la semana pasada las divisiones exactas. Cuando yo en una división obtengo punto decimal, ya no estoy hablando entonces de números naturales. Es decir, si yo dijera 15 entre 2 sería 7.5. Ese 7.5 no cumple con la característica que les cuento de ser número natural, ¿sí? Entonces, tienen que ser usados para contar, razón por la que descarto el cero en este momento. Tienen que ser enteros y positivos, ¿ok? Vamos con el segundo tipo de números. A partir de esta explicación que les acabo de dar del número natural, vamos a trabajar dos elementos de estos números naturales. Los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, es decir, que ese número solamente se puede dividir entre dos elementos o entre dos cantidades, ya sea uno o que se divida entre sí mismo. Por eso, les repetía, tenemos operaciones en la resta o en la división en la que forzosamente me va a dar algún número decimal. Entonces, aquí es cuando entran los números primos. Tengo el ejemplo, los voy a ir explicando, de 2, ¿sí? 2 entra como un número primo, aunque ustedes no lo crean, porque 2 solo se puede dividir entre 2 y entre 1. No tendría otra divisibilidad. Por lo tanto, recuerden, números primos, dos divisores. 3 solo se puede dividir entre 1 y entre 3. Hagan la prueba. 5, lo mismo, se divide solo entre 1 y entre 5. 7, 7 entre 1, 7 entre 7, y continúo 11, 13, 17, 19. Todos aquellos números que, además de que van a tener una cualidad, no terminan constantemente en número par, son muy complicados de dividirse de una manera exacta, ¿de acuerdo? Ayer les mandé en plataforma el cuadro donde aparecen cuáles son cada uno de estos números, ¿sale? Entonces, números primos son divisibles,
pero para dos cantidades, entre 1 y entre sí mismo. Finalmente me voy con su contraparte o con los opuestos, que serían los números precisamente compuestos. Los números compuestos, a diferencia de estos primos, tienen más de 2 divisores, ¿de acuerdo? Yo puedo dividir ese número entre distintas cantidades y voy a obtener números naturales, es decir, enteros. No voy a tener un número decimal o fraccionario, ¿de acuerdo? Les presento 3 básicos. Pero repito, son infinitos. Me voy de los más chiquitos a los más grandes. El primer número compuesto que tenemos en la secuencia numérica va a ser el 4. 4 puede dividirse entre 1, 4 puede dividirse entre 2 y 4 puede dividirse entre 4. Si se dan cuenta, a diferencia del caso anterior del 2, yo aquí con el 4 tengo 3 números posibles a dividir. Si avanzo, es posible que yo tenga mi número compuesto con mayor diversidad de divisores. 6. 6 lo puedo dividir entre 1, 6 lo puedo dividir entre 2, 6 lo puedo dividir entre 3 y 6 lo puedo dividir entre 6. Aquí tengo por primera ocasión 4 divisores para un número natural. Seguido tengo el número 8, 8 entre 1, 8 entre 2, 8 entre 4 y 8 entre 8. ¿Sí, chicos? Bueno, teniendo entonces las características de estos tipos de números, vamos a continuar durante las siguientes sesiones con divisibilidad. Y de manera consecutiva vamos a trabajar fracciones y números decimales. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, si tienen dudas, ya saben, me pueden contactar en los mensajes de plataforma o ahí en el número de WhatsApp, pero creo que con estas características básicas el tema es sencillo de manipular. Cuídense mucho, bye.